o sea, este de autoaprendizaje. ¿Por qué así? Porque nosotros nos podemos equivocar y podemos corregir, digamos. Por ejemplo, ahí me dice, resultado de la operación 2A más 3B vendrá dado por, y yo hago cualquiera, lo compruebo, y me dice, correcto, justo acertó el profesor. Vamos a la siguiente página, yo creo que me dé alguna incorrecta. Qué sé yo, el D. Bien, ahí me dice incorrecta, fíjense, ¿sí? A este envío se le aplica una penalización de 0,33, o sea, tengo que volver a elegir otro, comprobar, esos son los de autoaprendizaje, está incorrecto. Bueno, vamos al C. Incorrecto, y bueno, vamos al A. El A parece que era. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Entonces, la el correcto, fíjense en cómo voy viendo, y son los cuestionarios de autoaprendizaje, ¿sí? Después tenemos, este de estática todavía no va de autoaprendizaje, sino que va el de autoevaluación, ¿sí? El de autoevaluación no tiene esa posibilidad de comprobar. Directamente yo elijo, ¿sí? Y ya está, digamos, ¿sí? Y acá tenemos, evaluación de la unidad 2. Bien, y acá tenemos suma gráfica de dos vectores, que también es una lección que nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Bueno, este tiene un error, pero lo que quería llegar no era ese, sino a este, ¿sí? Viendo un archivo PDF al aula virtual. O sea, los 10 últimos, 15 últimos minutitos lo vamos a tomar para subir un archivo, ¿sí? En forma virtual. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sacar una foto, a esa foto lo vamos a convertir en PDF, ¿sí? Y la vamos a subir ese archivo al aula virtual. Es para que yo lo conozca a ustedes y de paso para que ustedes practiquen cómo se sube un archivo en el aula virtual, porque el parcial es de la misma manera, ¿sí? Van a tener que subir un archivo en el aula virtual. Y generalmente con eso tienen inconveniente, entonces por eso hemos decidido, ¿sí? Hacer este cuestionario de autoaprendizaje o este cuestionario de subir un archivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Nosotros habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? En operaciones de vectores. Habíamos dicho que las operaciones de los vectores son suma, resta, ¿sí? Suma, resta y la multiplicación de un número por un vector. Lo primero que vamos a ver es cómo se suman, que ya lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a repetir hoy, ¿sí? Cómo se suman los vectores, ¿sí? ¿Cómo se suma? Ustedes tenían que hacer... no vimos. Entonces, los vectores, cómo se suman en forma gráfica y en forma analítica. Y también vamos a ver la resta de los vectores, ¿sí? Sí. Apaguen el micrófono, ese que lo tiene encendido. Bien, dejo de compartir pantalla. Bien, dentro de las operaciones con vectores, nosotros hemos visto suma de vector. Ya habíamos dicho, ¿sí? Sean el vector A y B, donde A, vector A, tiene una componente AX, ahí,
Y el vector B tiene una componente Bx, By. Entonces la suma de A más B es igual a AX más BX, que sería la parte X, y AI más BI, que sería la parte Y. O sea, ¿qué se hace directamente si yo a los vectores los tengo como par ordenado, como los tengo acá? Directamente se suma lo que tengo en X y directamente se suma lo que tengo en Y. Por supuesto, esa es la parte analítica, ¿sí? Para la parte gráfica, tenemos el método del paralelogramo, paralelogramo, y el método de la poligonal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar, por ejemplo, ¿sí? Dos vectores. Hagamos de cuenta que tengo acá un vector A. Si yo lo tengo que representar a esos vectores en el plano, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Marcar los ejes cartesianos y elegir una escala. Yo acá tengo una reglita. Este Y, este X, y yo voy a tener que elegir una escala. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes la ven a la regla, pero yo voy a elegir acá que 2 centímetros míos sea una unidad. O sea, mi escala va a ser 2 centímetros una unidad. O sea que yo voy a marcar acá 2 centímetros y me va a corresponder a una unidad. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Fíjense, para arriba están los positivos, para la derecha están los positivos. ¿Se ve un poquito ahí o es muy chico la escala? Es muy chica, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso lo así. Vamos a volver a borrar, vamos a volver a marcar. ¿Y qué voy a tener que hacer? Cambiar la escala, porque si es muy chica, ¿qué tendría que poner acá? 4 centímetros es una unidad. O sea, cada 4 centímetros de mi regla, yo voy a marcar una unidad. ¿Ahí está mejor o no? Ahí está mejor. Bien ahí. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo elegir, ¿sí? la escala que yo quiera?
Fíjense cómo ahí está mejor, que ya se nota un poquito más, ¿sí? Vamos a marcar el primer vector. El primer vector dice que estos son vectores, no puntos, ¿sí? El vector A dice que está en 2 menos 3. ¿Qué tengo que marcar en X? El 2 en la eje de las X. Bien, ahí está el 2. Y el menos 3 en el eje de la Y, donde se intersecta las dos rectas, el 2 para X menos 3, ahí estaría el primer vector. ¿Qué sería el vector? A. ¿Dónde estaría el vector B? Un 3 de X y menos 2 de Y. Bien, en 3 de X menos 2 de Y. Ahí están los dos vectores, ¿lo están viendo o no? Sí, Bien, ¿cómo hacemos el método del paralelogramo? ¿Qué teníamos que hacer con el método del paralelogramo? Sacar una paralela de cada De punto. cada vector. Perfecto, una paralela de cada vector. Fíjense, ahí está B, por supuesto, esto se le hace con escuadra. Hace que siga. Me acordé que había una escuadra por ahí. Bien. Se pone la escuadra ahí, fíjense, se lo apoya. ¿Estamos bien hasta ahí o no? En realidad se lo hace con dos escuadras, yo lo estoy haciendo con regla. ¿Sí? O al revés, pongo la regla y hago la escuadra. Ahí está mejor. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Sí, profe. Dejo fija la regla, ¿sí? Y voy con la escuadra a la muevo. Por supuesto me quedo corto, pero ya teniendo, digamos, la dirección, lo puedo ampliar. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense, ahí he marcado la paralela B. ¿Y ahora qué hago? la paralela A. Esa era la paralela, claro, a B. Ahora vamos a la paralela. Pon ahí para que más o menos me den. Fija la regla, voy con la escuadra. Ya teniendo más o menos la dirección, yo puedo decir fíjense, ¿dónde estaría el vector resultante? Es la que En cruza entre sí, las dos, profe, hasta el punto. En 5 y Claro, menos 5. ¿No? no, desde el origen hasta el punto donde se intersecta. Ese sería el resultante. Ahora, cuando yo le diga qué componentes tendría, sí. Entonces vamos acá, desde ahí hasta el origen. Por supuesto que ese vector azul, ¿qué sería? ¿Cuánto me La suma. Ese vector azul sería la suma de A más B. ¿Estamos claros ahí con el método del paralelogramo? Sí. Bien.
Entonces eso sería A más B, ¿sí? Esto en forma gráfica, ¿sí? En forma gráfica, entonces hicimos el método de ¿qué? De los paralelogramas. ¿En qué consiste el método de paralelogramo? La suma de vectores. Sí, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer el método de paralelogramo? Marca una paralela en cada vector. Exactamente. Y donde coincidan esas paralelas va a estar la resultante hasta el origen. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, perfecto. Bien, pongamos acá qué hicimos. Trazar paralela de cada vector. Y donde coincidan estará el extremo del vector y el origen será 0, 0. No me queda espacio para poner el origen de coordenadas, por eso le pongo 0, 0. Bien, fíjese, yo gráficamente puedo sacar el valor de X y el valor de Y de ahí. Es el valor de X y es el valor de Y. Si yo mido con la regla, voy a tener que sacar un valor. Yo he dicho cada 4, ¿sí? Es una unidad. Y aproximadamente acá me da este 4 y aproximadamente ahí me da el 5. Y acá este el 3 y aproximadamente este me da el 4. O sea que mi resultante, ¿qué componente tiene? 5 Gráficamente. 5 y menos 4 de Y. menos 4y. Está bien, nosotros gráficamente hemos sacado los valores, ¿sí? 5 y menos 4y. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, ahora me pide que lo saque analíticamente, o sea, yo voy a tener que sumar acá todo lo que sea en X y acá sumar todo lo que sea en Y. Para sumar lo que en X sería 2 más 3, menos 3, menos 2. ¿Cuánto me daría eso? 5 y menos 2. Acá más por menos es menos. 5 y menos 5. ¿Sí? Evidentemente este número que está acá, fíjense de esta, está corrida para arriba, o sea que va más abajo la... ¿No sería menos 4, profe? 3 más menos 2, ¿cuánto me daría? Ah, sí, sí, menos 5. ¿Sí? Gráficamente hay que ver bien la escala acá. Entonces tenemos 27, 30, 33, 36, ahí sería 3 y 39 sería 4. Este sería el 4 y este sería el 5. O sea que, fíjense, si yo trazo la paralela a esta, allá más abajo, por supuesto que gráficamente puedo tener errores porque no es perfecto. Y ahí está mejor, aproximadamente me da menos 5.
Bien, como se darán cuenta ustedes, fíjense, sumo todo lo que en X, sumo todo lo que en Y. El método gráfico es para tener una aproximación. Yo me di cuenta sacando los valores que era 5 menos 5, o sea que este valor estaba mal y era 5 menos 5. El método analítico, ¿sí?, es mucho más preciso que el método gráfico. ¿Por qué? Porque el método gráfico depende de cómo trace yo la paralela, si tengo la escuadra adecuada, si en ese momento trazo bien la escala, ¿sí? Si la unidad que yo trazo la hago de manera, digamos, que no tenga errores, seguramente, y en este caso yo tengo errores con las unidades, por eso no me da 5 perfecto, ¿eh? Me da casi 5. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Cuál es el método más perfecto? El analítico. El analítico, ¿sí? Pero el método gráfico me sirve para tener una idea, ¿sí? Una idea de dónde iría el vector. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien, entonces ahora voy a borrar y voy a continuar, ya he visto el método del paralelogramo, voy a continuar con el método de la poligonal, ¿sí? El método de la poligonal es casi igual que el paralelogramo, ¿sí? Por eso voy a borrar y voy a volver a poner y voy a volver a hacer la escala para que no nos confundamos. Porque no es lo mismo el paralelogramo que el poligonal, pero son muy parecidos, ¿sí? Entonces con esa escala Profe, ¿sí? siempre que marca un punto sale desde el punto de origen la recta. En la El suma. vector. Sí. Bien, ahora lo explico. Bien. Si estos vectores que están acá, como yo estoy diciendo que son vectores, y estoy poniendo la parte X y la parte Y, significa que yo lo tengo en los ejes cartesianos. O sea que para salir del 0, 0 siempre, porque me estoy refiriendo a los ejes cartesianos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros trabajamos con 2 puntos. ¿Se acuerdan de eso? La clase pasada trabajamos con 2 puntos, ¿sí? No eran vectores, eran puntos, ¿sí? Y por supuesto, uno de los puntos no estaba en el origen. Entonces, a partir de esos puntos, yo iba fabricando los vectores. ¿Está claro ahí la duda que tienen o no? Sí. ¿Me ha preguntado, ¿le ha quedado claro? No, la verdad no. Bien, perfecto. Cuando yo marco un vector y digo, esta es la parte X y esta es la parte Y, el vector va a salir del 0, 0. Ah, ¿Estamos eso sí. claros o no? Sí, sí. ¿Sí? Cuando yo lo marco en el eje cartesiano, mi origen es 0, 0, ¿sí? Por eso dice que los vectores, y en este caso, bueno, ahí nomás, no quiero porque después cuando vamos descubriendo los vectores, yo lo voy a ir diciendo cuál es una de las características. Que la característica es, lo nombro ahora, trasladable. O sea que a todos los vectores lo hacen que salgan de cero. ¿Cómo son los vectores cuando todos salen de cero? Hemos visto el otro día. Hemos visto que los vectores podían ser colineales, ¿sí? Podían ser, ¿qué más? ¿Son colineales esto?
clic, 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 clic. No son colineales porque no están sobre la misma línea. Cuando todos salen del origen, ¿cómo se... Bien, ya habíamos visto que el método gráfico del paralelogramo había quedado entendido eso, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo, pero vamos a ver el método, ¿sí?, de la poligonal, ¿sí? ¿Qué dice el método de la poligonal? Tenemos que trazar primero los dos vectores, 2 menos 3, ¿dónde estaría el vector S? Ese sería el vector A, y el vector B estaría en... ¿En dónde? Si ustedes me dicen 3 para X. 3x menos 2, Bien. menos 2y. Bien. ¿Qué dice el método de la poligonal? ¿Sí? ¿Qué dice el método de la poligonal? A continuación de A, ¿sí?, trazo la paralela B. ¿Sí? A continuación de A, trazo la paralela B. Me pone más cerca para que... Este es un método muy usado cuando yo tengo más de 2 vectores, porque si es con 2 vectores es casi igual a lo que es el paralelogramo. ¿Qué hago acá? Mido cuántos centímetros tiene, ¿sí? Supuestamente 15 en esta regla, ¿sí?, por la escala. Mido cuántos centímetros tiene. Ese sería B. A continuación de A, trazo B, ¿sí? A continuación de A, trazo B. No sé, otro. Y donde termine B, ¿sí?, desde ahí hasta el origen va a estar la resultante. Es casi lo mismo que el paralelogramo. ¿Estamos claros hasta ahí? A continuación de A, trazo B, y donde termine B, hasta el origen, ahí estaría la resultante. Por supuesto que yo lo puedo sacar a esto, ¿sí?, los valores, ¿sí?, gráficamente. Supuestamente los valores acá, ¿cuánto me tendría que dar? ¿5 y menos 5? Exactamente, es lo mismo, ¿sí? Son métodos, pero me tienen que dar el mismo resultado. Fíjese en qué me ahorro con hacer el método de la poligonal con el paralelogramo. ¿Qué es lo que me La ahorro? diagonal. Una paralela más, que sería esta que está acá. ¿Se dan cuenta? Lo único que me ahorro es eso, ¿sí? O sea que si yo borro esto, el método de la poligonal. Si yo lo pongo a eso, el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque la poligonal dice, después del vector A,
pongo el vector B. Si tuviera otro vector C, pongo el vector C. Si tuviera un D, pongo el D. Donde termina el último hasta el origen, ahí estaría, ¿sí? La resultante. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces pongamos acá poligonal. No se olvide de la contraseña, profe. Trazar un vector a continuación del otro. El extremo del último vector y el origen me representa la resultante. Bien, ¿estamos claros ahí? Trazar un vector a continuación del otro, el extremo del último y el origen me representan la resultante. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Puede explicar una vez más, profe? ¿Ah? ¿Si puede explicar una vez más? Sí. Da un ejemplo. Bien, trazamos el vector A. ¿Cuál será el vector A? 2 menos 3. El vector B, 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, después del vector A, trazo la paralela B. ¿Sí? En el extremo de B y la resultante, en el extremo de B y el origen, ahí me daría la resultante. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿quieren? Con la poligonal y el paralelogramo. Sí. Sí, Bien, por favor. perfecto. Borro acá. Vale, que quede bien entendido esto. Tres vectores. Y tengo que hacer A más B más C. ¿Sí? Si yo lo hago analíticamente, me dice que tengo que sumar todo lo que tengo en X y todo lo que tengo en Y. ¿Cuánto me daría lo que tengo en X? 5, ¿Y cuánto me daría lo que tengo en Y? 6. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer, ¿sí?, el método de la poligonal, que era el que queríamos repasar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, los ejes cartesianos, y poner que 4 centímetros va a ser una unidad, de tal manera que yo lo pueda graficar acá. ¿Vamos bien hasta ahí?
Borra esto. Fíjense. Yo ya tengo los resultados, más o menos sé hasta dónde tengo que. buscar. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Dibujando los ejes cartesianos. Sí, profe. Vamos con el primero. ¿Cómo sería la? 2 en X y 2 en Y. O sea, 2 en X, 2 en Y. Ahí estaría el primer vector que sería A. Vamos con el vector B. Menos 1 Menos en X, 3 en Y. Bien, menos 1 en X. 3. Y vamos con el tercero. Que sería 4 en X y 1 en Y. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Con la representación de los vectores. Bien. Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, si hacemos el método de la poligonal, ¿sí? Si hacemos el método de la poligonal, lo que tenemos que hacer es que a continuación de A poner ¿quién? B. B. Y a continuación de B, C. C. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá para que ustedes lo identifiquen. A va a estar en negro, B va a estar en rojo y C va a estar en azul. ¿Por qué? Porque a continuación de A lo voy a poner en rojo al B y en azul al C para que ustedes lo identifiquen simplemente. ¿Está? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Qué dice la poligonal? A continuación de A pongo B y a continuación pongo C. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, trazo una paralela B, pongo en B, me voy hasta A, al final de A, pongo B con rojo. Si ustedes se dan cuenta, yo he puesto B simplemente. Ahora sí, mido lo que hay acá. Y voy a tener que poner la misma medida para que quede el mismo vector B. Y a continuación de B voy a poner ¿quién? C. C. Exactamente. Entonces voy acá, hace una paralela C,
Trazo una paralela C. Es que el felpón azul quería que marque bien. Arrancho las manos. Bien, tengo que medirlo así, medir cuánto tiene. En este caso son 17 centímetros. Voy a medir ahí. Está saliendo tinta. Ahí está mejor. Fíjense, he marcado A, después de A he marcado B, y después de B he marcado C. ¿Sí? Vamos a poner bien el nombre ahí. A le he puesto con negro, a B lo puse con rojo, y a C lo puse con azul. ¿Ya están los tres vectores? Sí, Profe, A es la que se corta en el eje de la Y, ¿puede ser? No. Ah, me dice acá que es 2, 2. Tenía que acá. Ah, El vector ya A. entendí más. Fíjense en el único que lo dibujo una sola vez, ¿quién es? el vector de A. El vector A, porque de ahí empiezo. ¿Y siempre se va a arrancar de ahí, profe? Y sí, puedo arrancar del otro, pero sí, yo para no confundirlo siempre vamos a arrancar de A, después vamos a poner B y de ahí vamos a poner C. Uno a continuación del otro. Salvo que yo le estoy haciendo la aclaración al estudiante que me preguntó, ¿no? Salvo que yo en vez de hacer A más B más C, haga C. ¿De dónde voy a empezar ahí? Desde C. De C. Desde el C. Después voy a poner B y después voy a poner A, pero me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar lo mismo. Vamos, o sea, yo estoy haciendo A más B más C. ¿Dónde estaría la resultante? Desde el último vector hasta dónde? Hasta el origen. Hasta el origen. Entonces marco ahí. Marco hasta el origen. ¿Qué valor aproximadamente sería para X? 5. Bajo en X. 5. ¿Qué valor aproximadamente sería para Y? 6. ¿Ve? Por la escala me da un poquito abajo, pero sería 6. ¿Estamos claros hasta ahí con el método de la poligonal? Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, quedó claro entonces, ¿sí? ¿Estamos bien o no? Estoy teniendo Sí. miedo que se me vuelva a cortar. Porque, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí. Bien, porque está, ¿ha visto cuando se queda pensando el... Y se quedó pensando. ¿No se cortó todavía? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, Sí. profe.
profe, no se caso, olvide sí, de la la... contraseña, por la duda. Esperen que... Dos cosas que ustedes no se olviden, ¿sí? Por la duda, no nos dé, ¿sí? Tienen que sacar una selfie y subirlo, ¿sí? A la unidad 2 donde dice, ¿sí? Que le he hecho mostrar recién. ¿Estamos? Bien, Estoy entrando en el teléfono celular, me espera un ratito, ya les digo la contraseña, les digo cómo el... Pues una La vuelta, claro, contraseña para nomás. subir la selfie, la contraseña es selfie. La contraseña es selfie, perfecto. El archivo tiene que estar en PDF. ¿La O selfie sea de que qué, profe? una selfie de ustedes. Es al solo efecto de practicar para que cuando llegue el parcial, fíjese en ese un punto, eso por eso tienen que estar ducho en eso. Es un punto que vale 2 puntos. Entonces ustedes por no subir esa parte del parcial pierden 2 puntos, ¿está? O sea que se tienen que dedicar por lo menos 10 minutos a subir esa parte del parcial, ¿sí? Que una pregunta, ¿qué tipo de ensayo? Estoy Profe, buscando la... el ¿Sí? parcial va hasta la unidad 2. Exactamente. Nos queda el lunes, miércoles y viernes para ver la unidad, terminar de ver la unidad 2. Al selfie de Subiendo qué, un profe. archivo PDF al aula se llama ahí. Tenemos que subir ahora, profe. No, esperen, ya les digo. 10 minutos antes de que nos vamos. Yo creo que se puede solucionar si veamos por lo menos el resto. Ah, bueno, ahí se descolga. ¿Me escuchan? sí, Bueno, ahí continuamos, ya se descolgó la máquina. Evidentemente hay una actualización que todavía no ha salido, ¿sí? Que esa es la que me crea inconveniente. Siempre pasa lo mismo, se cuelga, seguramente después de las 12 voy a tener que actualizar la máquina. También el aula virtual anda lento. Profe, Sí, los ejercicios esos que sube para practicar, ¿suman nota o algo? sí, después me lo tienen que mandar ustedes. Ya voy a habilitar para que suban por lo menos la unidad 2. El fin de semana lo voy a habilitar.
Ya le doy. Bueno, ahí sí parece que ya anda mejor. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Bien, ahí le subo en el chat del... Bueno, ahí está la clave de la asistencia. Bien, entonces ahora vamos a ver, ya que hemos visto suma, vamos a ver resta de vectores. De vectores. Por supuesto que lo vamos a poder hacer, ¿sí? En forma analítica y en forma gráfica. En forma analítica. Fíjense, lo único que se hace, ¿sí? Es restar las componentes, ¿sí? Restar las componentes. Por eso, fíjense, hasta ahora nada hemos hablado de las componentes polares. Siempre lo hemos tenido, ¿sí? A los vectores en forma ¿qué? ¿En qué forma yo lo expreso a los vectores siempre, hasta este momento? Para ordenado. Para ordenar. Perfecto. O sea que acá yo voy a hacer, por ejemplo, un vector A, que sea 2 2, y un vector B, que sea menos 3 5. ¿Cuánto me daría A menos B? -1. -1 de X y 7 de Y. Lo voy a poner yo con otra felpa, para que ustedes lo vean. Y -7 de Y. Perdón, -3 de Y. Acá me va a dar menos 3, y acá me va a dar 5. 5. Menos por menos es más, me va a dar 5. Fíjense, esa es la resta de A menos B. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Analíticamente. Sí. Sí. Analíticamente es fácil o no. Bueno, ahora vamos a lo gráfico, ¿sí? Entonces vamos a tener que poner los ejes cartesianos, por supuesto con una escala de 4 centímetros, una unidad que era la que nosotros teníamos como referencia.
Bien, vamos con el primer vector. A, ¿cómo se lo pondría A? Do en X y do en Y. Positivo. Ahí está el vector A. ¿Cómo sería el vector B? Menos 3 en X y 5 en Y. Bien, ese sería B. ¿Sí? Fíjese si yo marco menos B. ¿Dónde estaría menos B? Lo único que tengo que hacer es cambiar la componente de B. ¿Cómo sería acá? Si es menos 3, ¿cuánto me daría? 3 Y si es 5, menos ¿cuánto 5. me daría? ¿Ah? Menos 5. Menos 5. O sea que menos B está en 3 para X menos 5 para Y. Justo no lo he hecho. Da menos 5. Tres para X menos 5 para Y. Por supuesto que fíjese, si yo trazo la regla, ¿sí? Está en la misma línea, porque son los mismos, o sea, son colineales. S menos B. ¿Qué voy a hacer con A y menos B yo? Lo mismo que he hecho arriba, ¿ves? Yo en vez de restar, sumo, nada más que le sumo el vector negativo, ¿sí? Y me sale lo mismo de arriba. O sea que yo ese artificio matemático uso para restar. ¿Qué hago? Pongo el vector A positivo y al B lo pongo como menos B. Y ahora lo que hago es una suma gráfica. ¿Cómo hago la suma gráfica? ¿Qué método puedo utilizar? El Paralelogramo. paralelogramo, la poligonal. Ya que usamos la poligonal hace rato, ahora usemos el paralelogramo. Entonces, ¿qué hago? Marco una paralela A, marco una paralela B, lo mismo tengo que trazar las dos paralelas. No se me vaya. Profe, igual la poligonal y la paralela dan el mismo resultado. Sí, dan el mismo resultado. Y trazo una paralela. Son métodos, pero que no cambian el resultado. Y trazo una paralela a A. Por supuesto que la poligonal, ustedes se dan cuenta que cuando vamos haciendo ya los ejercicios, ¿sí? Va a ser mucho más cómoda que el paralelogramo. Acá me estoy quedando sin pizarra, por eso estoy tratando de hacer.
Ah, donde coincidan los dos paralelas hasta el origen estaría la resultante. Fíjese en dónde estaría, desde este punto hasta dónde, Del origen. hasta el origen. Ese sería A menos B. ¿Qué componente tiene? 5 para X Y 3 por ahí. Menos 3 por ahí. menos 3 para Y. Fíjese. ¿Qué se hace entonces la resta? Se cambia el segundo vector, ¿sí? Se lo pone en forma negativa y se suma directamente. O sea que en vez de una resta, ¿qué es lo que hago en definitiva yo? Una suma. Una suma. ¿Ah? En todos los ¿Estamos claros casos. hasta ahí o no? ¿Sí? Sí, profe, en todos los casos se hace eso, de cambiar el signo. Sí, se hace resta, sí, para graficarlo, ¿no? Si es directamente la parte analítica, directamente los restos, que es lo mismo acá. Fíjense, cuando yo he restado acá, este ha cambiado, ¿ves? Menos por menos, ¿qué se hace? Más. Más. Más 3. Y este 5 se ha convertido en menos 5. Fíjense, más 3, menos 5. ¿Ves? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Fíjese si yo hago 2 por A, ya que estamos acá, otro ejercicio. ¿Cuánto me daría? Cuatro de X, 4 de Y. 4X, 4Y. Perfecto. Y este vector que estaba ahí, que se llamaba A, se convierte en ¿qué? En doble. Bueno, va a ser 4 para X, 4 para... ¿Qué pasaría si yo a lo multiplico por un medio? ¿Cuánto me daría? 1, ¿Cuánto? En X, ¿cuánto? 1X, Bien, y en Y, 1. 1. ¿Ven? Sería la mitad de este vector que estaría acá. ¿Y qué pasaría si yo a A lo multiplico por menos un medio? ¿Cuánto me daría? Menos 1 y menos 1. Claro, sería el mismo vector, pero puesto para este lado. ¿Qué le hace el vector multiplicarlo por un número negativo? Cambia el signo del componente. Cambia la dirección, cambia el sentido, disculpe, cambia el sentido. Está sobre la misma dirección, pero cambia la flecha, o sea, cambia el sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? Este va para arriba y este va para abajo. Cambia el sentido. Multiplicarlo por un número negativo, cambia el sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo multiplico por un número mayor a 1? Que sería este caso. ¿Qué se hace el vector? ¿Se alarga o se achica? Se alarga. Se alarga. Y si lo multiplico por un número menor que 1, Se achica. se achica. Y si lo multiplico por un número negativo, Cambia la dirección. cambia la dirección. Perfecto. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien.
¿Saben qué es un artificio matemático? Cuando yo hago esto, porque me pregunta qué sentido tendría, no sé si ya le quedó bien en claro Atencia o lo explico. Recién lo leo el mensaje por eso. Lo explico acá. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene cambiarle de signo? Me pregunta. Atencia, ¿me está escuchando? Ah, bien, bien, bien. Perfecto. ¿Qué sentido tiene cambiarle de signo? Sumar, si yo sumo A yo le sumo a A menos B, ¿ve? Me sale el vector A menos B. ¿Por qué? Porque yo sé sumar vectores. A mí el método del paralelogramo y de la poligonal me sirven para sumar vectores. Yo no sé restar vectores. Entonces, ¿qué hago? Al segundo vector le cambio de signo. Por eso le cambio de signo. ¿Está claro, Atencio o no? Si quiere lo ponemos acá. Fíjense, y voy a poner el vector A que es 2, 2. Y voy a poner el vector menos B, que acá le he puesto que es 3 menos 5. Si yo sumo eso, ¿cuánto me daría? 5 menos 3. Hago un artificio matemático para poder usar la suma, ¿sí? O sea que yo en vez de restar, sumo, ¿sí? ¿Qué hago? Al segundo vector le cambio de signo para poder restar, ¿sí? O sea que cuando yo quiera restar vectores, al segundo vector le voy a cambiar de signo y con eso uso un artificio matemático para poder sacar los valores. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Sí. ¿podría resolverlo a ese al A menos B? Ese que cuando le cambio el signo en poligonal. Sí, perfecto. Borro acá. ¿Usted quiere que en vez de hacerlo el paralelogramo lo haga del poligonal? Claro, al A más menos B. Bien. Ahí tengo A. ¿Lo ve a A? Sí, Ahí tengo menos B. sí, ¿Estamos claros o no? sí, sí. Bueno, a continuación de A, dice se pone menos B. Donde termina menos B, hasta el origen, ahí estaría el resultado. ¿Ve que la poligonal es exactamente igual que el paralelogramo? ¿Cuál es la línea que me ahorro? Esta que está acá. A continuación de A, pongo menos B, y eso sería A menos B. Si yo tuviera que sumar A más B, a continuación de A, pongo ¿qué? B, ¿y qué me daría ahí como resultado? A más B, yo quería sacar A menos B, o sea que a continuación de A, pongo menos B, y de ahí hasta el origen estaría el resultado. ¿Está claro la consigna que me he preguntado? Sí, sí, profe. Bien. El paralelogramo y la poligonal son casi iguales. ¿Cuándo me sirve el paralelogramo? Cuando tengo, la poligonal, disculpe, la poligonal en general y fijamente le voy a usar siempre que tenga más de 2 vectores. ¿Por qué? Porque yo pongo uno a continuación del otro, no me hace falta hacer paralelogramo. Si no, si yo tuviera que sumarlo por paralelogramo, tendría que hacer muchos paralelogramos para llegar al final. En cambio, yo pongo un vector a continuación del otro y el último vector hasta el origen, ese sería, ¿sí?, el resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, yo el lunes, ¿sí?, voy a ver quiénes son los que han entrado, ¿sí? Y voy a tomar asistencia con eso, ¿sí? Primero, tienen que subir la foto de selfie en PDF, ya nomás los 10 minutos que nos quedan de clase. Nos quedan 2, pero tomen los 8 minutos para tener los 10 minutos y subir esa selfie. Segundo, hacer la autoevaluación, ¿sí?
y hacer el otro, digamos que de el autoaprendizaje y la autoevaluación de vectores. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso vendría a ser para el lunes, ¿verdad? Para el lunes, ¿sí? Bueno, el lunes nos Bien, vemos, chicos. Ahí quedan ustedes, ahora lo tienen que hacer porque eso no está abierto mucho tiempo, digamos, el de la selfie, ¿sí? Se sacan la selfie, lo ponen en PDF y lo suben. ¿Mm? ¿Me escucha Benjamín Brandán o no? Sí, profe, yo ya le hice. Bien. En el momento Contraseña. que ustedes no hacen. Selfie se llama contraseña. De ese de ese cuestionario se llama selfie. Y la contraseña de la asistencia ¿estamos claros? Sí, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el lunes, que anden bien. Igualmente, profe. Que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana.